Bienvenidos al parecer, la última sesión virtual de este curso de termodinámica química y vamos a continuar dentro de este gran capítulo de equilibrio químico y tal vez con un bonus track de un último ejercicio. Y en este caso vamos a abordar un ejercicio de una reacción en fase líquida con un punto de vista algo diferente a los otros, es decir, en todo el resto de los ejercicios hemos llegado a determinar la constante de equilibrio y la composición al final. Ahora vamos a comenzar al revés, es decir, vamos a suponer que conocemos una determinada conversión y vamos a hacer los cálculos hacia atrás. En particular vamos con un sistema reactivo en fase líquida, la reacción 2F dando el compuesto B, y donde la mezcla se modela líquida adecuadamente por la ecuación simétrica, cuya constante simétrica está en función de la temperatura, y nos piden determinar la temperatura a la cual la conversión es un 50%. Es decir, en todos los otros teníamos la temperatura, teníamos la presión y calculábamos o la conversión o la constante. Ahora es al revés. Necesito que la conversión de la reacción sea un 50%. Y nos vamos a devolver para determinar la temperatura. Aquí tengo los datos para los compuestos F y P, las energías libres de Gibbs de formación, es decir, a condiciones estándares, y también la entalpía. Vamos a plantear cómo desarrollar este problema. Primero vamos a ver, ¿no es cierto?, cuáles son las fórmulas que están conectadas acá. Primero, tengo dos líneas, una que es la constante de equilibrio, el cálculo de la constante de equilibrio, donde sabemos que la constante de equilibrio, que es el logaritmo de K a P0 y T0, a las condiciones de referencia es menos el delta G de reacción a iguales condiciones dividido en RT. Y esto va a salir de los valores de los G de formación. Vamos a obtener la constante de equilibrio. Luego, como me están preguntando a qué temperatura, entonces necesariamente voy a tener que cambiar la constante por efecto de la temperatura y aparece la expresión que dice que el logaritmo de la constante a P y T es el logaritmo de la constante a P. Como no estamos moviendo la presión y solo la temperatura, vamos a simplemente limitar esto a T. Es el logaritmo de la constante a T0, es decir, la temperatura de referencia, 25 Celsius, y esto es más el delta H de reacción dividido en R, dividido por 1 partido en T0, 1 partido en T. Esto es siempre y cuando, ¿no es cierto?, la temperatura esté o pertenezca a un rango no digamos, hasta más o menos 150 o más o menos 200 grados Celsius. La diferencia, el delta T, digamos. Es decir, que la temperatura no se nos escape sobre 150 o 200 grados Celsius. Si como resultado de esto llegamos a la condición o al resultado que la temperatura es 500 grados Celsius, entonces obviamente ocupamos esta fórmula y estamos mal. Si ocupo esta fórmula, que es la más simple, debiese esperar que la temperatura final esté, ¿no es cierto?, en el rango entre más o menos 150 a 200 grados Celsius. Esto es la ecuación, las ecuaciones que me permiten calcular la constante de equilibrio. Entonces, claramente aquí, ¿no es cierto?, esto lo voy a poder calcular con esto que está acá y voy a poder calcular la constante de equilibrio, sin embargo, no conozco esto que está acá. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tengo la constante de... esto que está aquí obviamente es T0 también. Por lo tanto, conozco. O sea, yo voy a conocer esta constante de equilibrio. Y de hecho, en el ejercicio que desarrollamos en la sesión
de reactividad en fase líquida, desarrollamos el mismo ejercicio, el mismo sistema reactivo, el que está acá, la misma ecuación, todo. Por lo tanto, este valor lo calculamos en ese ejercicio. En fin, estas son las ecuaciones que nos permiten calcular la constante de equilibrio a cualquier temperatura. Y obviamente lo que desconocemos es esta temperatura final, ¿cierto? Ahí está la incógnita, por lo tanto no voy a conocer esto que está acá. Entonces claramente debo calcular, ¿no es cierto? Debo calcular ese delta G, debo calcular esta constante, debo calcular el delta H de reacción, que lo calculo con esto, ¿cierto? Y me va a quedar como incógnita solo esta temperatura, que es la incógnita de todo el problema. Así que estoy bien, más o menos es lógico, ¿no es cierto? La mayoría de las cosas, todo lo puedo calcular con excepción de la temperatura. Perfecto. Pero esto es una parte más. De hecho, si voy a poder calcular la constante de equilibrio, ¿cierto? Voy a poder calcular la constante de equilibrio, esta que está acá, esa. Por lo tanto, esto que está aquí lo voy a tener, esto que está aquí lo voy a tener, pero esto que está aquí también lo tengo, pero no tengo la temperatura y tampoco desconozco la constante de equilibrio. No lo conozco. Por lo tanto, tengo una ecuación, pero tengo dos incógnitas, la temperatura y la constante de equilibrio a la temperatura final. Por lo tanto, necesito otra ecuación. Y esa otra ecuación está asociada, ¿no es cierto?, a el cálculo de composiciones. Las composiciones al equilibrio. Es cuando tomo la constante de equilibrio, ¿no es cierto?, a la temperatura T a la cual estoy calculando, y esto va a ser igual al K sub X por el K sub K. Y es aquí, ¿no es cierto?, donde entran las productorias de las composiciones. Y es ahí donde me aparece la segunda ecuación que voy a tener. Esta constante es la misma que está acá, pero me va a quedar amarrada con la composición y los coeficientes de actividad. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, que es la constante y la temperatura. Veamos cómo desarrollar esto entonces. En primera instancia, vamos a calcular esta parte, ¿no es cierto?, esta ecuación. Para eso vamos a calcular el delta G de reacción, la constante estándar a condiciones estándar, el delta H de reacción. Entonces, para esto lo mejor es construir una tabla. Voy a borrar esto para dejar espacio. Y vamos a construir, ¿no es cierto? Voy a colocar acá la ecuación, la reacción química, para tener claro. Voy a construir mi tabla con los compuestos, los coeficientes estequiométricos normalizados, y voy a colocar aquí G sub I y H sub I. Aquí está F, B, el coeficiente normalizado para el F es menos 2, para B es 1, y estos valores eran el G, que es menos 120, para el compuesto B es menos 800, y el H, que es menos 12.000 y menos 20.000. Con esto que está acá, esto es, digamos, estándar. Con esto puedo determinar el delta G de la reacción estándar a 25 Celsius y 1 bar, haciendo la suma producto, ¿no es cierto?, de esto, el producto escalar, y esto llega a un valor de, que ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior, llega a un valor de menos 560 Joule-mol, y el delta H de reacción a un valor de 4000 Joule-mol. Haciendo una detención, el delta G es negativo, menor que 0, nos da, ¿no es cierto?, la idea de que es una reacción que será privilegiada por la naturaleza, por lo tanto se espera una conversión alta, ¿no es cierto?, o apreciable. Por otro lado, la naturaleza térmica dice que es una reacción endotérmica, por lo tanto está absorbiendo calor del medio.
Con esto puedo calcular la constante de equilibrio a la temperatura T0. Recuerden que la presión está fija, así que no la voy a tocar. La constante de equilibrio es menos el delta G de reacción, 0 partido por R y T0. Y esto es menos 560, el R 8,314 y la temperatura 298 Kelvin. Y esto da un valor de 0,226 y la constante de equilibrio a la temperatura de 0 es 1,2536. Esto ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior en fase líquida. La única diferencia es que ahí no calculamos el delta H. Ahora necesito el delta H porque tengo que mover la constante de equilibrio a una temperatura distinta a la temperatura de referencia. Por lo tanto, tengo la constante a la temperatura de 25 grados Celsius y ahora aplico la fórmula para mover, ¿no es cierto? Y esa es la constante, el logaritmo a una temperatura T que desconozco, es igual al logaritmo de la constante a T0, y aquí aparece el delta H de reacción 0 partido por R, 1 partido por T0 menos 1 partido por T. Y reemplazando los valores, este logaritmo de la constante es igual a el logaritmo de la constante de 0, que es 0,226, más el delta H de reacción, que es 4000, partido por 8,314, y todo esto multiplicado por 1 partido por la temperatura de referencia 25, pero en grados en Kelvin. Son 298 menos 1 dividido en. Aquí llego a una ecuación, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar ecuación 1. Esta ecuación 1 tiene como incógnita la temperatura y la constante de equilibrio a dicha temperatura. No las conocemos. Eso se guarda y nos vamos a la segunda parte de la resolución, que es expresar la constante en función de las composiciones. Vamos a borrar acá, vamos a dejar solo la ecuación y vamos a ir a la segunda parte, o mejor 2. Vamos a calcular las composiciones y la constante. La constante a la temperatura T, a la cual quiero hacer el cálculo, debe ser igual al K sub X por el K sub gamma, porque estoy en fase líquida. El K sub X, ¿no es cierto?, es la productoria de las composiciones elevado a su coeficiente, y el K sub gamma lo mismo, pero con los coeficientes de actividad. Y cuando hago el desarrollo de estas productorias, con esto que está acá, me queda X del compuesto B, que es el producto, dividido por X del compuesto F al cuadrado. Y esto multiplicado por lo mismo, pero con los coeficientes de actividad. Este es el gamma de F al cuadrado. Con esto, ¿no es cierto?, tengo otra ecuación donde está la constante, pero aparecen las composiciones. Tengo que ver cómo llegar a encontrar la otra variable, que es temperatura. Para eso necesito encontrar las ecuaciones de los coeficientes de actividad, pero estoy trabajando con el modelo simétrico. Y el modelo simétrico dice que el logaritmo del gamma del primer compuesto, que es F, va a ser igual a la constante simétrica multiplicado por la composición del otro compuesto, X2, al cuadrado. Y de igual forma, el logaritmo del gamma del compuesto, en este caso B, será igual a la constante simétrica por la composición del otro compuesto, es decir, F, al cuadrado. Por lo tanto, voy a proceder a reemplazar esto y me queda que KT es igual a XB, lo mismo de arriba,
Y esto me queda, el coeficiente de actividad de P es la exponencial de A por XF cuadrado, y el de abajo es la exponencial de A por XB al cuadrado, pero todo esto al cuadrado, ya que está el coeficiente al cuadrado. Esto es lo mismo que... Recuerden la propiedad de potencias, que esta elevación al cuadrado de una potencia lo que hace es que esto se multiplica al exponente. Por lo tanto, este lo puedo expresar simplemente como la exponencial de esto menos eso, es decir, AXF cuadrado menos dos veces esto que está acá, dos veces A por XB cuadrado. La pregunta hasta el momento es que todavía tengo la constante en función de T, que aquí me aparece, pero no me aparece la temperatura. Entonces ahí tengo que recordar que la constante simétrica está en función de la temperatura. Y ahí es donde aparece la temperatura. Por lo tanto voy a tratar de despejar y esto me queda que la constante en función de la temperatura es igual... incluso más simple, voy a aplicar a esta ecuación, le voy a aplicar logaritmo natural. Entonces me queda el logaritmo natural de la constante, porque así quedan iguales. El logaritmo natural de la constante es igual al logaritmo natural de esto y más el logaritmo natural de todo esto, pero el logaritmo con la exponencial se anulan y me queda a factorizo por A por XF cuadrado menos 2 XB al cuadrado. Y así me queda una segunda ecuación, ecuación 2. Entonces ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿dónde está la temperatura? Acá. Porque si recuerdan la constante simétrica, A era igual a 4 menos 0,08 multiplicado en T. Por lo tanto, es aquí donde aparece la temperatura en esta ecuación. Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas hasta el momento. Recordemos entonces que aquí esto es igual a 4 menos 0,008 multiplicado por T. Pero ¿qué pasa con la composición? ¿Qué pasa con X sub B y X sub F? Pero ahí recuerdo de un dato que hasta el momento no lo he ocupado. Y ese dato es que la conversión que se quiere es el 50%. Y me voy a un tercer paso, que es la conversión. Y lo que me dicen es que el factor de conversión sea igual a 0,5, 50% de conversión. Entonces, debo ver cómo utilizar esto. Y yo sé que la conversión está amarrada con la coordenada de reacción. Y la coordenada de reacción en este caso, o la fórmula, es el coeficiente menos el coeficiente estequiométrico del limitante multiplicado por E y dividido por los moles iniciales del limitante. En este caso, el coeficiente estequiométrico es 2, menos 2, por lo tanto esto me queda 2 epsilon, y voy a asumir, ¿no es cierto?, que tengo un mol inicial de compuesto F. Por lo tanto, esto finalmente es igual a 2 epsilon. Esto quiere decir que el epsilon, la coordenada de reacción para obtener un 50% de conversión, es igual a 0,25. Y con este 0,25, si recuerdan, yo puedo generar los balances de materia en el sistema reactivo. Entonces aquí me voy nuevamente a la tabla que tenía al principio, y la podría haber hecho incluso al principio, y voy a colocar, ¿no es cierto?, aquí el compuesto. Voy a colocar el coeficiente normalizado, los moles iniciales,
y los moles finales, que por fórmula son los moles iniciales y el coeficiente por épsilon. Compuesto F, compuesto B, menos 2, 1, un mol inicial, nada. Y la fórmula me dice que para el compuesto F los moles finales serán 1 inicial menos 2 épsilon. Y para el compuesto B será simplemente épsilon. Con esto puedo obtener las composiciones. Obteniendo, ¿no es cierto?, aquí la sumatoria de moles que me da 1 menos épsilon. Eso quiere decir que la composición del compuesto F es 1 menos 2 épsilon dividido en 1 menos épsilon, y la del compuesto B es épsilon dividido en 1 menos épsilon. Pero ya tengo la coordenada de reacción, por lo tanto puedo directamente encontrar las composiciones. Y al encontrar las composiciones con esto lo tengo justamente en el computador. Voy a reemplazar el 0,25, y si reemplazo el 0,25 acá, esto me queda 0,75 y este me queda 0,25, tal vez es más rápido. 0,25 dividido en 0,75 es básicamente un tercio. Y por el hecho de ser un tercio, esta composición del compuesto B me da 0,25, 0,75, 0,75 es un tercio. Esto me da 0,333, por lo tanto la otra me da 0,66666. Tengo un 66% del compuesto F y un 33% del compuesto B. De esa forma ya tengo las composiciones que van acá. Si tengo las composiciones, entonces en la ecuación 1 y la ecuación 2, lo único que tengo como incógnita son la temperatura aquí y acá, y la constante de equilibrio aquí y acá. Si se analiza esto, no es una ecuación muy compleja, se puede meter directamente a la calculadora como sistemas de ecuación, incluso se pueden igualar estas dos, ya que el término es el mismo, y se resuelve. ¿Cuál es el resultado para este cálculo? Entonces, resolviendo las ecuaciones 1 y 2, la temperatura resulta ser finalmente 4,6 grados Celsius. Recuerden, cuando llegan a la idea es buscar, ¿no es cierto?, las ecuaciones que me permiten resolver el problema. Si estoy en equilibrio químico, lo que hicimos al principio fue ver, ok, ¿cuáles son las vías de cálculo que tengo? Una es el cálculo de la constante de equilibrio en función de presión y temperatura, que nos dio una ecuación, y la otra es la relación entre la constante de equilibrio y las composiciones a través de los Kx, K sub gamma, o si estoy en fase gaseosa, K sub Y y K sub phi. En este caso, atacamos esas dos líneas y nos dio dos ecuaciones. Y lo único que nos faltaba era completar los balances de materia que nos permitían obtener las composiciones y la coordenada de reacción. Con eso, atacando los dos sistemas, puedo llegar a que la temperatura de 4,6 grados Celsius me va a generar una conversión en esta reacción de un 50%. Nos vemos en la próxima.